Hola chicos, seguimos con nuestro tema sobre influencia humana sobre los organismos y ahora nos vamos a enfocar en un tema que se llama OGM o organismos genéticamente modificados. ¿Y qué es lo que es un OGM? Es un organismo que ha sido cambiado o modificado genéticamente y ese material genético o su ADN ha sido alterado por métodos de ingeniería genética. Y esto se crea por medio de introducir un gen de un organismo en el ADN de otro organismo totalmente distinto, parecido a lo que vimos con los métodos de cómo las bacterias pueden crear insulina, necesitan ayuda de las enzimas de restricción. De esta forma se consiguen organismos con características deseadas, beneficiosas y distintas a los organismos originales. Y estos organismos pueden ser microorganismos como bacterias o pueden ser insectos, peces, plantas, sea frutas, vegetales o también hasta pueden ser mamíferos. Nosotros hemos tenido tantos avances tecnológicos que con los métodos de ingeniería genética que tenemos hoy en día podemos alterar casi cualquier parte del ADN de un organismo y cambiarlo y hacerlo producir proteínas que no podía hacer antes. Entonces, los OGMs pueden haber sido alterados genéticamente por diferentes razones. Puede ser para obtener el crecimiento más rápido de ese organismo, sea plantas o otro tipo de cultivo. También pudo ser alterado genéticamente para resistir a los patógenos. Y patógenos, acuérdense que son agentes que causan enfermedades en un organismo. También son genéticamente alterados para que puedan producir extra nutrientes o cualquier otro beneficio, como producir nuevas proteínas o totalmente dejar de producir ciertas proteínas, dependiendo de lo que queremos hacer con ese organismo. Y vemos esto mucho con las frutas y los vegetales. Por ejemplo, tenemos tomates que han sido modificados para que no maduren rápido. Y también tenemos maíz que ha sido modificado para resistir ataques de insectos. Y cuando digo que ha sido modificado, estoy hablando de el ADN de todas las células de este organismo han sido modificados para poder o no madurar rápido en el caso de los tomates o poder resistir ataques de insectos en el caso de el maíz. Vamos a ver el ejemplo del maíz que está modificado para resistir plaga de insectos y les voy a explicar este diagrama que ustedes ven en su pantalla. Hay una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que se encuentra dentro de la tierra totalmente normal. Esta bacteria tiene la capacidad de producir una proteína que paraliza el sistema digestivo de muchos insectos. Y porque el sistema digestivo de este insecto no funciona, el insecto muere de hambre, porque deja de funcionar totalmente, ¿verdad? Esta es una proteína que puede hacer este tipo de bacteria. El gen BT, y se llama gen BT por el nombre de la bacteria Bacillus thuringiensis, que usted puede ver aquí arriba. El gen BT codifica una proteína. Esta proteína paraliza el sistema digestivo y este gen es insertado al ADN de la planta de maíz. O sea que sacamos con las enzimas de restricción una porción del ADN del gen de esta bacteria. El gen BT es insertado al ADN de la planta cuando está en época muy, muy, muy joven, muy inmaduro, que, o sea, no estamos cambiando el ADN de cada una de las células de una planta totalmente crecida, sino que estamos hablando de la primera semilla que de ahí va a poder salir y crecer toda la planta. Como esa primer célula tiene el gen insertado, el gen de BT, es ADN recombinante porque es una combinación de ADN de planta de maíz que originalmente tiene y también ADN de bacteria, aunque es un segmento pequeño.
Y a lo largo que la planta va creciendo, la planta produce la proteína BT, que es responsable de paralizar el sistema digestivo de los insectos. Y ahora el maíz va a tener su propio pesticida. Cuando los insectos comen las hojas del maíz, inmediatamente están ingiriendo esa proteína que está dentro de las células que paraliza su sistema digestivo. Y en vez de rociar las plantas con pesticida, con químicos o tóxicos que no sabemos cómo nos va a afectar a nosotros, ya es algo que ya viene dentro de la planta, tiene su propio mecanismo de defensa contra plaga de insectos. Podemos ver acá que la planta es infectada con el insecto. El insecto se llama taladro del maíz, que come todas las partes de la planta, totalmente matándola. Pero ahora con el gen de BT, el insecto muere cuando come cualquier parte de la planta porque su sistema digestivo queda paralizado. Aquí tenemos nosotros un diagrama que nos enseña cómo ocurre esto al nivel molecular. Aquí tenemos el gen de BT dentro de una bacteria, porque la bacteria naturalmente puede producir esta proteína. Enzimas de restricción cortan en ciertos lugares, son las tijeras moleculares. El gen de BT sale del ADN. En laboratorio pueden extraer ese segmento de ADN y utilizando enzimas, otro tipo de enzimas se llaman ligasa, van a poder insertar el gen de BT dentro del ADN del maíz. Y aquí podemos ver que forma parte de su código uh, genético para poder producir esta proteína. También tenemos aquí otro ejemplo de cómo han modificado genéticamente a las manzanas. Y en este caso son manzanas que nunca envejecen, nunca se van a poner café. Ustedes se han notado que si usted no come una manzana rápido, de repente la carne o el pulpo de esa manzana comienza a ponerse cafecito y usualmente la gente dice, oh, ya se arruinó, no es algo que yo debería seguir comiendo y la botan, ¿verdad? Al estar expuesto al aire por algunos minutos, ocurre una reacción química dentro de las células de la manzana y la manzana comienza a liberar compuestos químicos como proteínas que les ayuda a combatir ataques de bacteria y hongos. Y eso hace que la carne de la manzana se ponga cafecita, pero en realidad es un mecanismo de defensa que tiene la manzana para poder resistir ataques de insectos, bacterias y hongos, porque ahora ya no tiene la piel de la manzana que la puede proteger. Con métodos de ingeniería genética hemos modificado grandes variedades de manzanas para detener el proceso que las hace café. Y el gen que codifica la proteína llamada PPO, esa es la proteína que se encarga de hacer este color cafecito en la manzana. El gen de la proteína PPO es modificado para bajar la producción de PPO. Entonces no va a producir tanta cantidad de esa proteína. Entonces, cuando las manzanas están abiertas o alguien ha mordido la manzana, no se pone en café tan rápido. Y aquí podemos ver una manzana regular produce PPO después de unos minutos de estar expuesto al aire. Y aquí una manzana variedad Arctic, que es un organismo modificado porque han cambiado el ADN de esta variedad de manzana, puede estar expuesta al aire y no cambia color. Y algunas veces cuando nosotros vamos al supermercado y compramos papas o manzanas o peras, si usted pone atención, abra una o cómala y a ver si usted nota que después de media hora si queda del mismo color o cambia color. Si no cambia color, usted tiene en su casa organismos genéticamente modificados. Y aquí están algunos alimentos y productos comerciales que
están genéticamente modificados por varios años. Es algo que nosotros comemos o consumimos todos los días sin pensarlo. Y muchos de esos nosotros comemos diariamente. Ahora, las ventajas de la ingeniería genética. ¿Por qué es algo bueno para nosotros poder modificar organismos? Bueno, las bacterias recombinadas se reproducen rápidamente y por lo tanto pueden fabricar mucha insulina y otros medicamentos rápidamente. Esto está tocando el tema que vio anteriormente en el otro video, que nosotros ahora hemos hecho que las bacterias puedan fabricar insulina para poder ayudar a los pacientes que sufren de diabetes. Esa es una ventaja, que ahora podemos cambiar bacterias para que puedan hacer un producto que es muy importante para la salud de varias personas. También es barato utilizar bacterias para producir grandes cantidades de insulina. Las bacterias no necesitan tener un gran espacio, se reproducen rápidamente, no es gran labor mantener bacteria reproduciéndose y dándole nutrientes para que pueda producir insulina. También en el caso del maíz y otras plantas, se pueden diseñar plantas que produzcan sus propios pesticidas y así el granjero no tiene que gastar dinero en comprar pesticidas, o también si usted lo ve en el lado de nosotros, de los humanos que estamos consumiendo eso, no tenemos que preocuparnos de consumir tóxicos, químicos tóxicos que pueden dañar nuestra salud. Desventajas de la ingeniería genética, porque algunas personas dicen que no es bueno consumir productos que han sido genéticamente modificados, o porque no deberíamos cambiar el ADN de los organismos. Bueno, cuando hacemos esas combinaciones de ADN, cuando insertamos ADN de un organismo a otro organismo, puede resultar en mutaciones dentro de esa información genética. También puede resultar aumentos en alergias a diferentes sustancias y alimentos por la recombinación de ADN. Hay muchas personas que dentro de la familia no tienen ninguna alergia y de repente nace un primito o un niño que tiene una alergia letal a cierta comida. Y puede ser que el niño está expuesto quizás a un alimento que ha sido genéticamente modificado, y ese alimento tiene proteínas que el cuerpo del niño no puede absorberlas y no tiene la capacidad de neutralizarlas. Entonces tiene una reacción alérgica que hasta puede causar muerte en ese niño. Y han pasado casos de esto anteriormente. Las plantas que hacen sus propios pesticidas pueden matar a insectos beneficiosos. Pensemos en el caso de las abejas. Si estamos modificando flores para que esas flores puedan estar abiertas más tiempo de lo normal, si las abejas llegan a tomar el néctar de esas flores, o llegan mariposas o arañas, comen insectos que han comido de esa planta, esos insectos beneficiosos como las abejas, mariposas, arañas y varios otros pueden ser perjudicados porque están ingiriendo partes de una planta o ingiriendo otros insectos que han comido partes de una planta que han sido genéticamente modificados, y un efecto secundario es que matan a esos insectos beneficiosos que necesitamos para poder sobrevivir en nuestra tierra. También por nosotros cambiar ADN de los diferentes organismos, podemos perder la biodiversidad en flora y fauna. Quiere decir que nosotros, en vez de tener ah, grandes variedades de organismos que naturalmente ocurren en la Tierra, estamos cambiando el ADN, y mutaciones que pueden ser beneficiosas para organismos, para su evolución, ya no van a estar ahí porque nosotros hemos cambiado sus genes, y puede llegar a una pérdida de diversidad en animales y las plantas. Y también esto es un caso muy
fuerte que las personas tienen es que hay daños irreversibles que no se pueden regresar a los organismos tratados con ADN de otras especies. No sabemos cómo va a reaccionar ese organismo, si estamos hablando de animales como pescados o perros o monos o ratones que utilizan en laboratorios. No sabemos cómo va a reaccionar el organismo por tener ADN de otra especie totalmente diferente dentro de sus células, de su organismo. Ahora vamos a hablar sobre la clonación de organismos, cómo ha sido posible que podemos hacer clon de diferentes organismos según los métodos de ingeniería genética. La clonación es el proceso mediante el cual se producen copias genéticamente idénticas de un organismo para poder crear otro organismo entero. Esto se puede considerar como una forma de reproducción asexual, porque no se necesitan dos padres, sino que de un organismo va a salir otro genéticamente idéntico. El clon tiene la misma composición genética que el original. Y aquí tenemos un organismo que fue clonado en 1996, mucho antes de que varios de ustedes han nacido. Esta oveja se llamaba Dolly. La oveja Dolly fue el primer clon, el primer mamífero de ser clonado de una célula adulta de otra oveja. Y Dolly ha sido el clon más famoso. Este fue el mayor logro científico de esa década, de los 1990, ya que demostró que el ADN de células adultas pueden ser utilizadas para crear un organismo entero. Y en el laboratorio no fue algo tan rápido que se pudo hacer. Tomó 276 veces y varios laboratorios y investigaciones para poder llegar a clonar exitosamente la oveja Dolly, pero desafortunadamente la oveja tenía muchos problemas de salud y no vivió mucho tiempo, solo 6 años y medio, que no es la vida natural de una oveja, pueden vivir más, pero fue por complicaciones que tuvo y esas complicaciones eran debido a mutaciones que tenía en su ADN. La clonación de la oveja Dolly. La clonación de organismos es la obtención de un individuo, animal o planta genéticamente idéntico a otro. El 5 de julio de 1996 se obtuvo la oveja Dolly a partir de células de un adulto. La técnica empleada implica la participación de 3 madres y ningún padre. De una oveja blanca, primera madre, se extrae una célula de una glándula mamaria que es cultivada en el laboratorio y que posee la información genética que tendrá la oveja Dolly. De una oveja de cabeza negra, segunda madre, se cogen óvulos no fertilizados a los que se extrae el núcleo celular. Esta célula, que no contiene información genética, se fusiona mediante descargas eléctricas con la célula mamaria cultivada en el laboratorio. Como consecuencia, la célula mamaria se une al óvulo y comienza a dividirse, ya que las descargas eléctricas producen un efecto similar al de la fecundación. El embrión obtenido en el proceso se implantó para su desarrollo en el útero de otra oveja de cabeza negra, tercera madre, que dio a luz a Dolly, clónica de la oveja adulta inicial, la primera madre. Ese video explicó cómo se hizo la oveja Dolly. Aquí tenemos el diagrama que nos explica. Hubieron 3 diferentes organismos que fueron, participaron en esto. El organismo número 1 fue la oveja que donó el núcleo, o sea, le sacaron una célula, le extrajeron el núcleo y después teníamos organismo número 2, la oveja que donó la célula sin el núcleo. Hubo una fusión del núcleo del organismo número 1 con la célula vacía del organismo número 2. El núcleo fue insertado.
por medio de shock eléctrico comenzó el proceso de mitosis para que la célula se divida y forma el embrión. Llegó a cierto tamaño y ese embrión fue implantado en organismo número 3, otra oveja totalmente diferente que fue la que donó su útero para que creciera Dolly. Ahora, si regresamos a ver a quién se parece Dolly, Dolly es el clon de organismo número 1, la oveja que dona el núcleo, porque el núcleo es lo que contiene el material genético. Oveja número 2 solo dio la célula o el recipiente donde va a estar el núcleo. Y la número 3 solo dejó que crezca Dolly en su útero. Fue como el horno donde se cocinó Dolly. Genéticamente, Dolly se parece al organismo número 1. ¿Okay? Y hay 3 tipos distintos de clonación. Tenemos la clonación genética, que crea copias solo de genes o pequeños segmentos de ADN, una parte pequeña que se va a utilizar. Tenemos clonación reproductiva, que crea copias de animales completos como Dolly. Y no solo fue una oveja que ha sido clonada, sino que perros y gatos de personas famosas que tienen mucho dinero pueden hacer que sus mascotas que han muerto lleguen a clonarse para que no extrañen sus mascotas que han muerto. Y también tenemos clonación terapéutica. Y esto crea células madres embrionarias. Y esto es algo que los científicos esperan poder utilizar para crecer tejidos sanos que puedan reemplazar tejidos lesionados o partes enfermas o con enfermedades en el cuerpo de un humano. Y hay situaciones éticas con este tipo de clonación terapéutica. En la clonación terapéutica se producen embriones humanos para uso de investigación científica. Quiere decir que llega a fertilizarse el óvulo con un espermatozoide y en el laboratorio se deja crecer hasta cierto tamaño, el día número 5 en el tamaño del blastocisto. Y cuando ya es necesario utilizar las células de este blastocisto, se van a cosechar las células de este embrión para poder estudiarlas y hacer que se puedan diferenciar y crecer en cualquier tipo de célula. Porque acuérdese que de este bulto de células acá van a crecer todos los diferentes tejidos para un organismo por medio del proceso de diferenciación o especialización, donde crecen diferentes células con diferentes funciones para crear una persona entera. Las células embrionarias son importantes porque pueden ser utilizadas para generar cualquier tipo de célula especializada en el cuerpo humano. Y las células embrionarias se extraen del cigoto. Acuérdense que del cigoto estamos hablando de la primera célula que se ha dividido después de que se haya dividido durante 5 días. El proceso de extracción va a destruir al embrión. Entonces, esto es lo que da esa gran variedad de situaciones éticas, porque para poder hacer esta clonación terapéutica, los científicos a propósito están fertilizando un óvulo, comienza a reproducirse. Si se deja reproducir y se implanta en un útero, estas células van a crecer a ser un nuevo humano. Pero en realidad, cuando llega al día número 5 o 6, cuando llega a este tamaño y es cuando se va a extraer las células, lo que está pasando es que se destruye el embrión. Entonces, personas dicen que es como un homicidio de un humano porque no se deja llegar a nacer. Y la clonación terapéutica es utilizada para varias diferentes enfermedades y tratamientos de enfermedades. Se pueden crecer células de sangre por si personas tienen leucemia, pueden crecer neuronas por si personas tienen problemas neurológicos como Parkinson's disease o Alzheimer's. Esto es
una investigación que están haciendo a nivel mundial para ver cómo pueden curar estas enfermedades neurológicas y también crecer varios diferentes tipos de células cardíacas para las personas que tienen infartos y hay tejidos de su corazón que ya no funcionan. Si es posible crecer nuevas células cardíacas y llegar a implantarlas a esta persona que los necesita, podemos salvar la vida de esta persona. Y aquí tenemos posibles usos de clonación terapéutica para tratar enfermedades. No es algo que se hace sin precauciones y sin ningún pensamiento sobre lo que va a causar en esa persona. Hay muchas personas que solo pueden sobrevivir una enfermedad si tienen estas células embrionarias dentro de su cuerpo para poder reemplazar tejido viejo. Pero la situación ética es que en realidad estamos creando una vida para poder salvar otra. Y para poder salvar esa otra, se tiene que morir la vida que han creado. Entonces, es la situación ética que ocurre con la clonación terapéutica.